presencia, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor, para adorarte, para bendecir tu nombre, Señor. Digno, digno, digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno es el Cordero de Dios. Estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Y decimos: digno es el sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Dígalo, iglesia. Santo, santo, santo es el Señor, Él reina por los siglos con poder. Todo lo que existe por él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto
existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Dele gloria a su nombre. Dele gloria a su nombre. Vamos a decir una vez más que digno es el Cordero de Dios. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder. Dígalo. La sabiduría suya es, y al que está en el trono se aló. Con toda su fuerza declárelo. Santo, santo, santo es el Señor, Él reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Aleluya. Dele gloria. Dele gloria al Cordero de Dios. Dele gloria al Cordero de Dios. Dele gloria al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Digno eres, Señor, de recibir toda gloria y toda honra. Digno eres de recibir toda gloria y toda honra. Padre, queremos vivir nuestras vidas, cada día de nuestras vidas, dándote gloria a ti, Señor. A ti sea toda gloria, todo honor. Aleluya. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Alza la gloria hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre. Amén. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre. Amén. Oh, profundas riquezas de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos son. Oh, profundas riquezas de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos son. A Él
por siempre. Amén. Dele gloria a su nombre, dele gloria a su nombre. Abre su boca, dele gloria a su nombre. Open your mouth and give him glory, glory. You are worthy, worthy to be praised, Jesus. Tú eres digno de ser exaltado. Tú eres digno de ser glorificado, Señor. Tú eres digno que tu pueblo se une como una voz para darte gloria, Señor. You are worthy that your people would come together and worship your name, God. Only you are worthy, only you are worthy. Solamente tú eres digno, Señor. Digno, 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 digno eres. Worthy are you, Lord. Worthy are you, Jesus. Is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. And sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Worthy, worthy. Say, holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Let's sing out holy and holy, holy, holy is the flashes of lightning, roars of thunder, yeah. Blessing and honor, strength, glory and power be to you, the only wise King. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Oh Señor, oh, ese nombre sobre todo nombre, ese nombre sobre todo nombre, Jesús. Vamos a decir tan grandioso y
tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús, tan grandioso, tan grandioso, tan grandioso, asombroso. Diga su nombre, con solo decir Jesús. Cristo, 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 tu nombre es grande, fuente inagotable, tu misterio glorioso Oh, te exaltamos, Señor, te exaltamos, te bendecimos, Señor. Vamos a decir, iglesia, santo, 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 Dios todopoderoso, quién fue, quién es y quién vendrá. La creación hoy canta, Hosana, gran yo soy, tú eres mi todo. Santo, 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 Dios todopoderoso, quién fue, quién es y quién vendrá. Por su iglesia, la creación hoy canta, Hosana, gran yo soy, tú eres mi todo y yo te adoraré. Mis amados, un gozo poder reencontrarnos por estos medios y tomar ese tiempo hermoso para hablar de la palabra de Dios. La semana pasada empezamos a hablar sobre la mente de Cristo y el tiempo de Dios. Y seguimos hoy con ese tema. Mencionábamos la semana pasada de Abraham, su llamado y su descendencia, específicamente hablando de la esperanza en medio de la desesperanza. Hoy continuaremos, pero hoy hablaremos sobre Moisés, su cetro y su vara. Permítame orar. Señor, gracias por darnos esta oportunidad. Oramos una vez más que al abrir tu palabra nos guíes, nos dirijas, nos alientes, nos reprendas si es necesario, Señor. Haz tu obra en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Moisés es una, si no la más destacada figura del Antiguo Testamento. El texto sagrado nos lo presenta como líder, príncipe, pastor de ovejas, patriarca, libertador, juez, legislador, gobernador, conquistador, estratega militar, héroe nacional, profeta, sacerdote, compositor de salmos, escritor bíblico y como el hombre más manso del mundo. La vida de Moisés transcurrió por senderos tan disímiles, tan distintos, como el palacio real hasta el ardiente desierto. Toda su historia puede dividirse en 3 periodos de 40 años cada uno. El primero como príncipe de Egipto en casa de Faraón. El segundo, 40 años en el desierto de Madián como pastor de ovejas. Y el tercero, otros 40 años sirviendo activamente como libertador y líder del pueblo de Israel. Es sumamente interesante y revelador este concepto del tiempo en este caso, pues Dios se tomó 80 años, sí, 80 años para preparar a Moisés, para luego usarlo unos 40 años. Cuando leemos esto, parece contrario a lo que yo haría, ¿no?
uno piensa, no, vamos a prepararlo cuanto antes para que pase mucho tiempo sirviendo. Pero de verdad, cuando leemos esto, cuando leemos de todo lo que Dios hizo con este hombre, las grandezas, las hazañas que Dios hizo con este hombre, vemos que fue fruto de ese tiempo que Dios lo preparó. Sí, sus hazañas, sus pasos de fe, su fe inquebrantable a la sujeción divina. Vemos otra vez y comprendemos que fue un hombre preparado sin prisa, sin ninguna prisa, forjado en el fuego lento de la paciencia divina. En Deuteronomio capítulo 34, los versos 7 al 10 y aún el verso 12, dice: murió a los 120 años de edad, habiendo conservado hasta su muerte buena salud y buena vista. Sin embargo, nunca hubo en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor hablara cara a cara, o que hiciera todos los prodigios y maravillas que el Señor le mandó hacer contra el faraón, sus funcionarios y todo el país, o que le igualara en poder y en los hechos grandes y portentosos que hizo a la vista de todo Israel. Gloria sea a Dios. Veamos en detalles, mis amados, veamos en detalles esos 3 períodos de la vida de este hombre y qué lección divina aprendió en cada uno de ellos. Empecemos con los 40 años en casa de Faraón. Siendo José el segundo en Egipto, los hebreos llegaron a Egipto en paz, en completa paz, porque José era el segundo en Egipto. Y entraron como una gran familia. Eran poco más de 76 personas que llegaron a Egipto. Pero tal como el Señor le había dicho a Jacob, los hebreos se multiplicaron en gran manera, pero en gran manera, llegando a ser más numerosos que los propios egipcios en Egipto. En palabras bíblicas, dice, el país estaba lleno de ellos, llenos de ellos. El rey de Egipto, que era uno que dice la Biblia que no conoció a José, que no sabía quién era José, o que no le importó quién era José, este hombre se alarmó y propuso tomar medidas en pro de la seguridad de su nación. Y fue así que comenzaron a maltratar y a subyugar a los hebreos hasta convertirlos en esclavos. Pero ese pueblo, mis amados, seguía creciendo, seguía reproduciéndose peligrosamente para los egipcios. Entonces decretaron que cada niño hebreo que naciera debía morir, dejando vivir solo a las niñas. En el libro de los Hebreos, capítulo 11, el verso 23, leemos que dice: por fe, al nacer Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses porque le vieron que era un niño hermoso y no tuvieron miedo de la orden que el rey había dado de matar a los niños. Sí, fue mediante la fe que los padres de Moisés rehusaron cumplir el decreto real y decidieron tratar de preservar la vida de su recién nacido, colocándolo en una canasta y echándolo al río. Su fe fue premiada, pues providencialmente, es decir, Dios mismo hizo que el niño fuera sacado del agua, adoptado por la hermana del rey, y a su propia madre, sí, a la propia madre de Moisés, es llamada para alimentarlo y cuidarlo. Este fue un periodo de aprendizaje doble en la vida de Moisés, pues fue instruido tanto en la fe de sus padres como en la vida de palacio. Su madre le compartió sobre su Dios, su raza y las divinas promesas que tenía, de tal suerte que el pequeño Moisés creció conociendo al Dios verdadero. Por otro lado, tuvo también la preparación y la educación real. Esto le daba acceso a lo mejor del conocimiento de la época. Mire, la ciencia, las artes, la guerra. El entrenamiento militar, las técnicas y las estrategias de hacer guerra eran sin duda parte de la formación de un príncipe en aquel tiempo, porque para entonces la guerra era una forma de vida.
Aquellos primeros 40 años dan como producto a un hombre fuerte, robusto y saludable, educado con el más alto esmero, como correspondía a un príncipe, diestro en la guerra y en el arte de gobernar. Pero también tenemos a un hombre conocedor de sus raíces y de su cultura, créanlo. Un creyente del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. Un hombre dispuesto a oír la voz del Señor. Moisés se identificó con los oprimidos más que con los opresores. No debemos suponer que Moisés creció ignorando quién era y a qué raza pertenecía. Realmente no pasó así. Por el contrario, es muy probable que sus padres le hayan transmitido la idea de que tal vez él era el que Dios levantaría para liberar a su pueblo. De lo que no hay dudas, mis amados, es que a sus 40 años Moisés sabía que él era el elegido para liberar a su pueblo. Y parece que intenta hacerlo porque usando sus propios medios, él se levantó, mató al egipcio que golpeaba a un hebreo, sintiéndose tal vez Mesías, paladín o superhéroe. En Hechos capítulo 7, el verso 25, dice las Escrituras: y es que Moisés pensaba que sus hermanos los israelitas se darían cuenta de que por medio de él Dios iba a libertarlos, pero ellos no se dieron cuenta. Moisés recibió el rechazo de su propio pueblo y comenzó a comprender, permítame decirlo así, lo difícil de aquella tarea, así como lo difícil y contradictorio de aquel pueblo. Decepcionado, triste y profundamente abrumado, Moisés huye al desierto. Deja Egipto y huye al desierto. Me pregunto, ¿cuáles pensamientos le acompañarían en aquel largo y difícil camino? ¿Realmente le había llamado Dios para esa tarea? Y si fuese así, ¿por qué tuvo que perder su distinguida y privilegiada posición en la sociedad egipcia? ¿Acaso no sería más fácil lograr su cometido mediante la influencia que tenía en Egipto y con el rey? ¿Y cómo es que su pueblo, su propio pueblo, no podía comprender su misión? ¿Cómo es que no podían ver el alto sacrificio al cual él estaba haciendo o llegando por ellos mismos, por su propio pueblo? Mire, si él pensó esto, no lo sabemos. Pero creo que cualquier mortal, usted y yo quizás lo hubiésemos pensado exactamente así. Pero permítame preguntarle, ¿ha estado o está usted en una situación parecida? ¿Está convencido de que Dios le ha llamado a una tarea especial, pero los demás no alcanzan a verlo? ¿Le han rechazado cuando cuenta lo que Dios ya le ha revelado? Si esto es así, mi amado o mi amada, entonces va por muy buen camino. Siga adelante y no se desanime. Hablemos de los 40 años en el desierto de Madián. Ahora, como prófugo de la ley, Moisés huye de Egipto y se refugia entre los madianitas. Ellos eran descendientes de Abraham y adoraban al Dios verdadero. Jetro era sacerdote y gobernador de aquella región. Moisés auxilió a las hijas de Jetro, que se encontraron con unos pastores hostiles. Una vez más, Moisés actúa para socorrer al débil y al oprimido. Y es así que llega a casa de Jetro y finalmente termina viviendo con esa familia. Tiempo después se casó con una de sus hijas y tuvo dos hijos con ella. Me pregunto, pienso, medito, cuán difíciles debieron haber sido aquellos primeros años en aquella tierra extraña y lejana. Tal vez a la puerta de su tienda o mientras velaba a su rebaño, vendrían a su memoria el tiempo de la casa de Faraón. Ya no tenía sus adornos y vestiduras reales, pero sus recuerdos estaban frescos en su mente. Cuánto le habría costado adaptarse a su nueva y diferente vida. Extrañaría las veladas egipcias y sus ricos manjares tal vez, los pasillos, los salones y las habitaciones del palacio. De todo esto se había desprendido por su divina vocación. Y tal vez
se seguía preguntando, ¿para qué? Mis amados, tal vez con el paso de los años Moisés fue olvidando aquella vida, olvidando aquellos pueblos y quizás también olvidando aquel llamado. Aunque el Señor había llamado a Moisés poniendo en su corazón la profunda carga de su pueblo que había sido vilmente esclavizado, y a pesar de la alta educación egipcia que él había recibido, Moisés no estaba preparado para el plan divino. Él no estaba listo para lo que Dios quería hacer con él. Nuestro paciente Señor, nuestro paciente Dios, se tomó o esperó todo el tiempo que Moisés necesitó para estar listo. Pero, ¿acaso el pueblo no estaba sufriendo? ¿Es que no veía Dios la aflicción del pueblo israelita? Sin duda alguna, sí, así fue. Pero el Señor no envió a su libertador hasta el cumplimiento del tiempo. Usó el exilio en Madián para formar a un hombre a su medida exacta. Aleluya. ¿Qué aprendió Moisés? Creo que desde el inicio de su travesía, el Señor lo fue quebrantando. El Señor lo quebrantó completamente. Le quitó sus ropas reales, sus servidores, sus cetros si tenía alguna señal de autoridad que tenía. Llenó su cara de arena del desierto. Hizo que sintiera el sol abrasador en su cuerpo y la taladrante sed en su garganta. Aquel fugitivo no tuvo más que confiar en su Dios. Mire, su orgullo y su autosuficiencia quedaron sepultados en aquellas candentes arenas del desierto. El Señor le enseñó a depender de Él, a depender completa y totalmente de Él. Moisés conoció además la paciencia, sí, la paciencia, el cuidado, el esmero que viene con el pastoreo de ovejas. En la soledad de las montañas o de las praderas, el Señor le enseñó lo que era imposible aprender en el palacio real. Dios le preparaba para lidiar con un pueblo, el cual el mismo Señor calificó como terco, un pueblo terco, duro de servicio, dice nuestra versión 60. Moisés llegó a conocer muy bien toda aquella zona que rodeaba al Golfo de Acaba, por la cual guiaría al pueblo años más tarde. El Señor tomó al príncipe y lo convirtió en un pastor. En lugar de palacio, le dio las montañas de un triste, bueno, no necesariamente triste, pero seco desierto. Le cambió sus prendas reales por una vara, un bordón de pastor, y tomó al violento hebreo y lo convirtió en el hombre más manso del mundo. Ahora estaba listo para la difícil tarea y recibió un llamado directo a la misión. Justo, mis amados, 40 años después. Hablemos entonces de esos 40 años de ministerio activo. El capítulo 3 del Éxodo nos cuenta del llamado formal y directo que el Señor le hizo a Moisés. Se le aparece en medio de un arbusto que, aunque está envuelto en llamas, no se consumía. Cuando Dios se le revela y le comunica su intención de enviarlo a Egipto, todos hubiésemos esperado que Moisés estaría muy alegre, muy contento, muy apasionado con la idea. Pero créame, no fue así. Creo que era de esperarse una respuesta positiva, pensando en todo lo que él había hecho, ¿no? Aquella respuesta, uno hubiese esperado una respuesta llena de entusiasmo por parte de Moisés, dado su antiguo fervor patriótico que había mostrado. Sin embargo, mis amados, cuando el Señor lo confronta, cuando el Señor le llama, lo pone frente a su llamado, encontramos ahora un hombre que se cree completamente incapaz de realizar tal tarea y que temblaba solo de pensarlo. Actitud esta que nos dice que realmente estaba listo. Sí, por lo general es buena señal cuando frente al llamado divino nos sobrecogen los sentimientos de temor y de impotencia, pues nos conducen a una total dependencia de Él, de nuestro Señor, lo cual es realmente el fin, lo cual es la intención final del Señor. Moisés presentó sus mejores excusas al Señor.
y una tras otra le fue rebatida. Los capítulos 3 y 4 nos narran la historia. Moisés dijo al Señor: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? ¡Wow! Increíble, ¿no? Increíble. El que lo había intentado antes por sus propias fuerzas, ahora piensa que es imposible hacerlo. Como respuesta, Dios le promete que estaría con él y que sacaría al pueblo y que podrían adorarle en ese mismo lugar donde él estaba ahora. Contemplamos ahora un nuevo Moisés. Sí, una nueva persona, un nuevo hombre. Un hombre que se sabe ahora sin recursos propios. Es a ese hombre, sí, y es a esa clase de personas a la que el Señor usa poderosamente. Y usó a Moisés poderosamente para liberar a su pueblo de la esclavitud. El ministerio de Moisés estuvo lleno de portentos y milagros obrados por la mano prodigiosa, por la mano poderosa de nuestro Dios a favor de su pueblo y por la directa intervención de Moisés. Sí, Dios usó a Moisés. Recordamos las plagas en Egipto, el paso por el Mar Rojo, la piedra de la que brotó agua, la columna de fuego que le guiaba en la noche y la nube de día. Fue a Moisés a quien el Señor le entregó las tablas de la ley escrita con su propio dedo. Con Moisés, dice las Escrituras, hablaba cara a cara. Moisés fue, sin duda, el forjador de la nación de Israel. Este pueblo nunca había vivido como una nación en propiedad, pues le había faltado el tiempo y la ocasión. Su relación era más familiar que nacional. De hecho, en los primeros versos del Éxodo, este pueblo solo es conocido como los hijos de Israel. Al ser marginados y esclavizados, se hizo más patente su clase, su nacionalidad. Ellos eran distintos, eran israelitas. Los distinguía su raza, su historia, su fe, su sufrimiento. Pero es extraordinaria la transformación que se da en aquella peregrinación del pueblo hebreo. Moisés saca de la esclavitud de Egipto a un grupo pobremente organizado, pero Dios los toma y los hace un verdadero pueblo. En el Sinaí el Señor les da una constitución que los regirá como nación. Les dio mandamientos y ordenanzas que marcarían su vida, la vida de cada ciudadano. Recibieron un código de ética, leyes morales, leyes cívicas, les impuso un sistema judicial, les presentó leyes sobre los esclavos, leyes sobre la violencia, leyes sobre la responsabilidad entre amos y dueños, leyes sobre la restitución, leyes humanitarias, les enseñó su religión y cómo practicarla, cómo ser fieles a Dios mediante sus principios fundamentales. También señaló cuáles serían sus fiestas sagradas, el lugar de adoración, el lugar de reunión. Se nombraron sacerdotes y se les dio ceremonias para que las practicaran y fuesen tradición de generación en generación. Indudablemente les dio sentido de pertenencia, los hizo un pueblo, los organizó y de hecho le hizo también un ejército y le dio un rey. Grande y extraordinaria fue la labor desempeñada por Moisés para gloria de Dios y provecho de su pueblo Israel. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hizo antes? Lo hizo justo a su tiempo, en el tiempo de Dios, porque ese es el concepto. Las cosas pasan en el tiempo de Dios, no en su tiempo, no en mi tiempo. Y hay que aprender esto, hay que entenderlo. La mente de Cristo en nosotros nos permite comprenderlo. Y viene a mi mente la historia de muchos hombres y mujeres que fueron llamados por el Señor a distintos ministerios. Algunas de esas personas fueron usadas inmediatamente, pero otras no salieron a sus labores sino 3, 4, 5 años después de su llamado. Tal vez depende de la labor y de las personas del ministerio al cual el Señor le haya escogido. Este es el concepto divino del tiempo y hay una bienaventuranza en entenderlo. Amados míos, entender que Dios tiene un tiempo especial nos libra de muchas tristezas y muchos dolores. Él ha hecho todas las cosas en su tiempo y es precioso.
Resumamos o podemos resumir la vida de Moisés como ya alguien lo hizo. Que Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien y otros 40 años aprendiendo que no era nadie. Y luego 40 años viendo todo lo que Dios puede hacer cuando sabemos que no somos nadie, pero que Él nos puede usar para su gloria y para su honra. Me pregunto, ¿cuál es su caso, mi hermano? ¿Cuál es su caso, mi hermana? ¿Está usted esperando en Dios? Lo que quiero decir es, ¿hay algo que está esperando de Dios que tal vez no ha llegado, pero tiene la promesa, tiene la firme convicción de que Dios se lo ha prometido? Esperemos en Él. Las cosas llegan mejor en su tiempo y a su tiempo, porque Él todo lo ha hecho perfecto a su tiempo. Todo lo ha hecho perfecto a su tiempo. Eso es lo que dice Eclesiastés capítulo 13, verso 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Que así sea con usted, que así sea con nosotros, para gloria y honra del Señor. Que el Señor bendiga su vida y lo mantenga firme creyendo en Él hasta que el Señor venga por nosotros. Dios le bendiga. Mis amados, recuerden que lo que estamos compartiendo está ya escrito en nuestro libro, Más allá del entendimiento humano, viviendo con la mente de Cristo. Y que usted puede obtenerlo a través de Amazon. Lo puede pedir a través de Amazon. Allí están todas las cosas y mucho más de la que estamos compartiendo. Pero gracias por su sintonía. Bendiciones.